En esta hora vamos a estudiar la parte 2 del liderazgo y empezaremos analizando la personalidad de un líder de éxito. Debe un líder de éxito tener confianza en sí mismo. La estima propia es un factor de éxito en el liderazgo. Nuestra cultura ha matado a nuestros valores. Tanto la educación, la iglesia, el hogar, la sociedad, todos contribuyen a que la autoestima sea positiva o contribuyen para que sea negativa. Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La estima propia es muy importante. De allí que nosotros debemos cada día ir creciendo en ese sentido, porque el líder, la personalidad de un líder, tiene que tener confianza en sí mismo. Además, debe ser una persona entusiasta. Ningún pesimista fue jamás un líder. En toda oportunidad, el pesimista encuentra una dificultad. En cambio, el optimista ve una oportunidad en la dificultad. Cuando en toda oportunidad el pesimista encuentra una dificultad, al contrario, el optimista ve una oportunidad en cada dificultad. Cuando todavía en el África Central no se usaba zapatos, fueron enviados 2 expertos en mercadotecnia. Primero fue enviado un pesimista, un negativo. Y cuando llegó y vio a los africanos, inmediatamente mandó un comunicado al jefe, a la empresa, donde decía, en el África Central vamos a tener un rotundo fracaso. Razón, nadie usa zapatos. El gerente de la empresa le dijo, regresa, porque lo que menos queremos es fracasar. Llegó el segundo experto en mercadotecnia, miró a los africanos, corrió a enviar un telegrama que decía, en el África Central vamos a tener un rotundo éxito. Razón, nadie usa zapatos. Donde una persona negativa mira una imposibilidad, una persona positiva mira una posibilidad. La gente nos tiene que ver arder de entusiasmo, entonces ellos nos imitarán. En la personalidad, la tercera cosa es que debes tener integridad. Necesitamos ser dignos de confianza a aquellos que dirigimos. El líder debe ser honesto. En cuarto lugar, debe ser paciente. En Primera de Tesalonicenses capítulo 5 y el versículo 14, para ser colaboradores con Jesús, habéis de tener mucha paciencia,
con las almas por las cuales trabajáis. Trabajad desinteresadamente, amante y pacientemente por todos aquellos que el Señor ha colocado bajo vuestra responsabilidad, aquellos con quienes os relacionéis. No mostréis impaciencia, dice el Conflicto de los Siglos en la página 292-293. En quinto lugar, debe tener sentido de buen humor. Jesús era una persona alegre, pero respetuosa. La sonrisa relaja los nervios y produce buena salud. Para sonreír solamente se requieren 14 músculos, pero para andar con la cara de vinagre se requieren de 70 a 72 músculos. Achatan la vida, cortan la existencia, no nos ayudan a un buen metabolismo y a un correcto catabolismo. El libro de Proverbios en el capítulo 15 y el versículo 13, el corazón alegre hermosea el rostro. Cuando nosotros siempre tenemos una sonrisa, eso nos ayuda al éxito. Cuando siempre andamos con la cara de vinagre, eso impide que alcancemos el éxito. El líder, en sexto lugar, debe ser consagrado. Esta debe ser la mayor característica de un verdadero líder. La señora Harmon dice: Cristo pidió una consagración sin reserva, un servicio indiviso. Nadie puede tener éxito en el servicio de Dios al menos que todo su corazón esté en la obra y tenga todas las cosas por pérdida frente a la excelencia del conocimiento de Cristo. Nadie que haga reserva alguna puede ser discípulo de Cristo y mucho menos puede ser su colaborador. El Redentor no aceptará un servicio a medias. Conflicto de los Siglos, página 292 y 293. Conságrate a Dios todas las mañanas y haz de esto tu primer trabajo. Sea tu oración: tómame, oh Señor, como enteramente tuyo. Pongo todos mis planes a tus pies. Úsame hoy en el servicio. Mora conmigo y sea toda tu obra hecha en ti. El libro Camino a Cristo, página 70. Podemos aprender que Sócrates decía: conócete a ti mismo. Y un líder es aquel que inicia esa aventura de conocerse a sí mismo. Marco Aurelio, el gran emperador y estratega, decía que debes aprender a controlarte a ti mismo. Los antiguos sabios decían: entrégate a ti mismo. Y Jesús dijo: niégate a ti mismo. Niégate y toma tu cruz y sígame. Es el consejo del Maestro de los Maestros, el estratega Cristo Jesús. 4 causas que producen el desánimo. Primero, el miedo. En Nehemías 4:6, en todas partes hay enemigos que desean que la obra de Dios se estanque. Los líderes de Dios no se deben dejar intimidar. Ellos tienen un solo blanco
y una sola meta y una sola seña. Adelante, adelante, siempre adelante. Nehemías 4:10, la pérdida de la fuerza. Es a la mitad del camino cuando las fuerzas se debilitan. Los psicólogos reportan que es en la edad media cuando el matrimonio o más matrimonios se divorcian. Es a la mitad del año cuando algunos líderes están pensando en renunciar, en abandonar el barco. La gran promesa de Dios es: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando tenemos como blanco de que Cristo nos fortalece en todo, entonces, hermanos, seguimos adelante confiados que el Señor Jesús nos ha llamado y nos capacitará para que tengamos éxito en el liderazgo. ¿Y qué es éxito? Éxito es la realización progresiva de un blanco y un ideal meritorio. Es el ascender constantemente por el andar y devenir de la vida. Otra cosa que desanima es la pérdida de visión. En el versículo 10 del capítulo 4 de Nehemías, un líder sin visión es un líder miserable. Satanás quiere que nosotros nos enfoquemos en el lado equivocado, que nos enfoquemos en los errores, en las imposibilidades, pero cuando alcanzamos a tener visión, entonces la vida se torna más placentera. Además, otro de los errores y problemas que enfrenta un buen líder es la falta de seguridad. Y la falta de seguridad arruina el liderazgo, la vida de un futuro líder, y toda la vida será un esclavo. Hay 3 soluciones prácticas para el desánimo. Primero, debe unificar los esfuerzos hacia una meta. Dirigir la atención hacia el Señor. Mantener un equipo entre los pensamientos y las acciones. Cuando estamos perdiendo el ánimo o el entusiasmo, recordar a Moisés con todas las desavenencias que tuvo que enfrentar en la vida. Hoy se encuentra viviendo con el Señor Jesús por toda la eternidad. Fue resucitado y ascendió a los cielos. A Elías, cuando mató a los 450 falsos profetas y luego tuvo que huir perseguido y por miedo y por temor de la reina Jezabel, la esposa de Acán, del rey Acán, y a pesar de todas las bajas que él tenía o que tuvo, prosiguió hacia el blanco, hacia la meta del supremo llamamiento, que es la fe en Cristo Jesús. Y Elías, ¿dónde está? Está viviendo con Jesús por toda la eternidad. Ascendió en carros de fuego. Independientemente de la oposición, un buen líder sabe cómo apaciguar y controlar y bloquear en su vida el desánimo. El libro Conflicto de los Siglos, en la página 297 y 298, expresa: los siervos de Dios
han de contar con tener que hacer frente a toda clase de desalientos. Serán probados no solo por la ira, el menosprecio y la crueldad de los enemigos, sino por la indolencia, la inconsecuencia, la tibieza y la traición de amigos y ayudantes. El recuerdo de lo que Dios ha hecho por nosotros resultará un apoyo en todo peligro. Aguarda con paciencia. Confiar con todo parece sombrío. Es la elección que necesitan aprender los dirigentes de la obra de Dios. El Señor pide soldados que no fracasen ni se desanimen, sino que acepten la obra con todos sus rasgos desagradables, y la meta es seguir adelante, porque más a un paso, a 100 millas, a 5 pasos, no importa, allí está el éxito. Lo importante es empezar con el primer paso. ¿Cuáles son las principales tareas de los líderes? La principal tarea es establecer metas. Necesitamos saber a dónde llegar. Mucha gente no sabe para dónde van ni por qué van en ese lugar, y cuando usted no sabe para dónde va, entonces ya usted llegó. Jesús estableció metas para la evangelización. Él dijo, y esta es una de sus metas: y será predicado este evangelio del reino a todo el mundo, y entonces vendrá el fin. Eso lo expresó en Mateo 24:14. Esa es una de las metas de Cristo Jesús, que este evangelio sería predicado a todo el mundo. Él habló del sellamiento y las plagas, es otra meta. Tiene una meta de que sus hijos finalmente serán sellados con el sello del Dios vivo en sus frentes, y también pasarán sobre o por las plagas y no le hará daño, en Apocalipsis capítulo 7, versículo 3. Ted W. Armstrong dice: para lograr el éxito, el líder tiene que establecer metas. Para establecer metas, tiene que hacer decisiones. Para hacer decisiones, hay que planificar. Para planificar, hay que analizar. Para analizar, tiene que dedicarse a la práctica. Para dedicarse a la práctica, hay que organizar. Para organizar, hay que delegar. Para delegar, hay que administrar. Para administrar, hay que comunicar. Para comunicar, hay que motivar. Para motivar, hay que compartir. Para compartir, hay que preocuparse. Para preocuparse, hay que crecer. Para crecer, hay que establecer metas. El proceso de liderazgo comienza con metas y termina con las metas. Mantener, en segundo lugar, controles periódicos. Esto es como el marcamilla del carro o como la brújula de un barco. Sin ellos estaremos perdidos en el mar del liderazgo.
Necesitamos saber cuándo hacer cambios y ajustes, y solamente eso es posible cuando mantenemos controles periódicos. Así descubrimos cuándo debemos hacer cambios y ajustes en el plan de trabajo. Debemos aprender el arte de delegar. Aprendamos de Moisés y de Nehemías. Para poder reedificar las ruinas de un mundo perdido, necesitamos este arte de delegar. La señora Harmon escribió en carta 1 de 1883: el mejor general no es aquel que hace más trabajo él mismo, sino el que es capaz de conseguir la mayor cantidad de trabajo de parte de los demás. Tenemos que aprender a delegar. Muchas personas con tremendas capacidades y potencialidades infelizmente no saben delegar y se están destruyendo, se están arruinando, se están matando, porque ellos piensan que si ellos no hacen eso, el asunto no queda bien. Recuerde que el día que usted nació, el molde en que lo formaron a usted se rompió. Y para que alguien sea igual a usted, existe el 1.5 elevado a los 2 millones de posibilidad, algo que es sumamente imposible. Nadie puede amar como usted ama, nadie puede hacer como lo que usted hace, nadie puede llorar como usted llora, nadie puede reír como usted ríe. Usted es único, por consiguiente no puede compararse con los demás, porque cada quien es individual y procura hacer lo mejor para que su trabajo sea aceptable y agradable a la gente. Así Jesús delegó su trabajo a 12 discípulos, porque toda la vida Él no se quedaría aquí en la tierra, y comisionó a esos 12 discípulos, y ellos son los que terminarán la obra. ¿Dónde están esos 12 discípulos? Aprendieron a comisionar a otros discípulos, y así una cadena en reacción, de tal manera que la promesa de Jesús, que el Evangelio tiene que ser predicado a todo el mundo en base a la delegación concienzuda dentro de sus metas de liderazgo, Jesús ha tenido éxito, continúa teniendo éxito y va a terminar teniendo el éxito, porque el principio de la delegación es un principio del cielo. Jueces capítulo 5, el versículo 9 dice: mi corazón es para vosotros, líderes de Israel, para los que voluntariamente os ofrecisteis entre el pueblo. Load a Jehová. Ahora miremos un líder consagrado, las características de un líder consagrado. Primeramente, es un líder para vosotros. Su corazón está con su pueblo, con sus líderes, y los líderes de Israel voluntariamente se ofrecen al pueblo. Por lo tanto, debemos loar a Jehová. Un líder ama a sus hombres y a su pueblo. Esto lo dijo Staples. El amor enseña cómo hacerlo. Un líder no es capaz
sino que no es suspicaz, sino que manifiesta confianza en los hombres. Un líder se identifica con sus hombres y con su pueblo. Un verdadero líder llevará a los débiles en su corazón y sobre sus hombros. Cuando sobrevienen la adversidad, el líder está allí para recibir el golpe. Un líder se anticipa a las necesidades y sirve. Un hombre egoísta no sirve como líder. Un líder es modesto, es sincero y nunca es ostentoso. Un dirigente es valeroso y se agranda cuando encuentra oposición. El líder convierte el agua fría en vapor y sigue adelante. El líder inspira a los hombres y los entusiasma. El verdadero líder se mantiene al día, siempre va a la vanguardia. El líder nunca le echa la culpa a otro. Él sabe trabajar en equipo. Él dice, no culpa a otros, practica la independencia, la característica de un líder. Nadie que no está en condiciones de obedecer está en condiciones de liderar. La grandeza de un líder yace únicamente en su capacidad para servir. Hay 3 estrellas con que el mundo premia al hombre: ser, hacer y tener. Y la más grande es ser grande, y la verdadera grandeza está en el servicio. El doctor Nicolás Murray dijo que un hombre que no sabe cómo tratar a sus semejantes carece de todo tipo de educación. Debe ser amistoso, alegre y celoso. Debe orar, pero al mismo tiempo debe trabajar. Otra de las características de un buen líder es Moisés como un ejemplo de liderazgo en el Antiguo Testamento. Moisés y su método de trabajo, que podemos extraer ese método de Éxodo 18, 21 al 26. El método de trabajo en tiempo de Moisés debe ser el mismo que el nuestro si deseamos dirigir con éxito. El trabajo de atención de miembros debe ser hecho en conjunto y según sea el caso, dice el verso 18. Moisés atendió casos graves solamente. También el pastor, quien ocupa una posición similar a la de Moisés, debe enfocarse en los casos graves. Los líderes en la iglesia deben atender los asuntos sencillos, dice el versículo 26. En nuestros días, estos líderes deben ser tales como los maestros de escuela sabática, los alumnos de escuela sabática que el maestro indique, el director y asociado de la escuela sabática, los ancianos de la iglesia, los líderes de grupos familiares, los dirigentes de grupos especializados en visitación, diáconos y diaconisas, son las personas
que deben atender los casos o los problemas pequeños. Moisés hubiera muerto de un ataque al corazón si él no hubiera entrenado a líderes que se ocuparan de los casos sencillos, dice el versículo 18. Una vez que las personas han sido visitadas y no se nota ninguna reacción, entonces esos casos deben ser pasados al pastor para ser atendidos. No importa cuántas veces sea necesario hacerlo, es el deber del pastor hacerlo. Hay ancianos en todas las iglesias que tienen una gran capacidad de atender los casos graves. Entonces, el pastor les asignará a algunos si él no puede hacerlo solo. Esto en especial en iglesias donde la membresía es muy grande. Los apóstoles como un ejemplo de liderazgo en el Nuevo Testamento. En el capítulo 6 de Hechos, al versículo 7, allí contemplamos los apóstoles y sus métodos de trabajo. La iglesia primitiva creció con prontitud. La demanda de trabajo se hicieron mayores. Por eso fue necesario que se escogieran a hombres de sabiduría para que se ocupasen de los asuntos menores de los hermanos y las viudas en Jerusalén. En el Nuevo Testamento de visitación, los asuntos menores fueron la tarea de laicos y no la de los pastores. Es interesante la declaración que se da. No es justo que nosotros, los 12, dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Veamos cómo confirma esto la señora Harbon una y otra vez en sus escritos. El pastor y la visitación. Muy seguido se da el caso que los ministros son inclinados a visitar solos entre las iglesias, dando su tiempo y fortaleza en todo trabajo de ellos, no harán nada de bien. Frecuentemente las iglesias están más avanzadas que los ministros que trabajan entre ellas y estarían en la situación más próspera en sus ministros se salieran del camino y les dieran oportunidad de trabajar. El esfuerzo de tales ministros es edificar las iglesias. Lo que hace es destruirla. La teoría de la verdad es poderosa. Se presenta o es presentada una y otra vez, pero no la acompaña el poder del Espíritu Santo, el poder vitalizador de Dios. Manifiestan indiferencia. El Espíritu es contagioso y la iglesia pierde su interés y su peso por la salvación de otros. Eso está en Testimonio, tomo 2, página 340. Lo que afecta a una iglesia cuando el general quiere hacer el trabajo que le corresponden a los oficiales o reclutas de la institución eclesiástica.
Hay otro libro en Testimonio tomo 3, página 406. Nos duele sobremanera ver a algunos de nuestros ministros revoloteando sobre las iglesias, aparentemente poniendo un poco de esfuerzo, pero mostrando casi nada por su trabajo. El campo es el mundo incrédulo y trabajen por convertir almas a la verdad. En el libro Testimonio para los Ministros, en la página 234 y 236, el siguiente consejo: no hemos de revolotear sobre las 99, sino que hemos de ir a los perdidos corazones en los desiertos de las grandes ciudades y pueblos. Este no es tiempo para que los mensajeros de Dios se mantengan revoloteando sobre aquellos que conocen la verdad. En la página 340 de Testimonios para los Ministros da el siguiente consejo: considerad cada uno de los que aman a Dios, que ahora, mientras es de día, es tiempo no de trabajar entre las ovejas que ya están en el redil, sino de salir a buscar a los perdidos y los que perecen. Hay otra cita importante. Cristo quiere que sus seguidores sean educados o educadores de la iglesia en la obra evangélica. Han de enseñar a la gente a buscar y salvar a los perdidos. Pero esta es la obra que están haciendo. Ay, ¿cuántos están obrando para avivar la chispa de vida en una iglesia que está a punto de morir? ¿Cuántas iglesias son atendidas como corderitos enfermos? Porque aquellos que debieran estar buscando a las ovejas perdidas, y mientras tanto millones están pereciendo sin Cristo, en el deseado de toda la gente, en la página 765. Y en el libro Joya de los Testimonios, en la página 81 y 82 del tomo 3, la instructora nos menciona los miembros de la iglesia a favor de los cuales se trabajan, así con tanta atención, llegan a ser débiles en lo religioso. Los que conocen se debilitan, y si nosotros y nuestros ministros le dedican el tiempo y el talento que debieran consagrar a los inconversos, mientras los miembros de la iglesia no hacen esfuerzo para impartir a otros la ayuda, que se les dio a ellos, habrá forzosamente gran debilidad espiritual. Considero que cada una de estas citas debe hacer un llamado a los administradores, a los ministros, a hacer una reforma. ¿Qué cosa es una reforma? Es una reorganización de ideas y de conceptos. Necesitamos hacer y producir
un reavivamiento ministerial y administrativo, volver a nacer, adoptar una mentalidad cosmovisionaria. Infelizmente, en muchos lugares se abren instituciones, se inauguran instituciones que todavía no están en la madurez, no tienen el liderazgo, el capital operativo, no tienen a los ministros para que en realidad le dé el peso y la fuerza, porque muchos ministros están revoloteando permanentemente en las iglesias y todavía millones y millones están pereciendo sin el conocimiento de la palabra de Dios. De manera que haciendo una reforma en nuestras iglesias y en el ministerio y en la administración local y mundial, entonces cambiamos la historia y Cristo Jesús puede ser predicado a todo el mundo en esta generación. Hemos de verle venir pronto para ir a vivir con Él por toda la eternidad. Concluyendo este seminario, mis queridos hermanos y hermanas, ser líder es una tremenda responsabilidad y solo cuando hemos permitido que el Espíritu Santo de Dios haya quebrantado nuestro yo, solo entonces estamos dispuestos y preparados para hacer la voluntad de Dios. Pero usted se preguntará, ¿cuál es la voluntad de Dios? Mateo 18 al 20 nos presenta la carta magna. Esta es la voluntad de Dios y será predicado este evangelio. Cuando Jesús se les acercó y les habló diciendo, toda autoridad me dada arriba en los cielos y abajo en la tierra, por tanto id y haced discípulos. El permanente ir a ser discípulos no es algo estático, es algo progresivo, porque el Señor quiere que todo el mundo aprenda el discipulado. Id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esa es la voluntad de Dios. ¿Quieres tú alistarte? Si eres un ministro de Dios, si eres un aspirante al ministerio, si eres un maestro de una escuela primaria, si eres un profesor en una escuela secundaria, o donde el Señor te ha delegado la función de trabajar, estás allí en ese lugar no simplemente para ganar un salario. Estás allí en ese lugar porque el Señor tiene un plan y es que tú te conviertas en un ganador de alma y un preparador para ir de pueblo en pueblo, de persona en persona, de alumno en alumno, de compañero de trabajo a compañero de trabajo y anunciarle las buenas nuevas de salvación. Es un gozo y es un privilegio servir en esta causa, preparando y reformando el trabajo que hasta aquí hemos mal hecho y pedirle a Dios que nos ayude a hacer un trabajo que honre, que glorifique su nombre, que el Evangelio pueda expandirse de una forma rápida y preparar a un pueblo para la venida de Cristo Jesús. ¿Cuántos conmigo quieren en esta mañana consagrarse a Dios y responder a la invitación del llamado que Él nos hace para que hagamos su voluntad y estar listos para no ser más una persona simplemente
que ocupa un espacio más en la congregación, sino que sea una persona activa dentro de la obra del Señor. Querido Dios, gracias en esta hora. Gracias porque tu palabra nos ha hablado a nuestra mente y a nuestro corazón. Queremos responder a tu llamado, a un llamado permanente y constante de ir y hacer. Nosotros estamos dispuestos con tu ayuda y con tu espíritu, que tú nos capacites a través de esos ejemplos que hay en la Biblia de liderazgo, y muchos de ellos ascendieron y trascendieron a la Canaán celestial para vivir contigo por siempre. Señor, nos perfilamos para ser ese tipo de líderes que la meta aquí en la tierra es llenar el globo terráqueo con las buenas nuevas del Evangelio, y la segunda y suprema meta es la de arribar juntamente con Cristo a la Canaán celestial y vivir por siempre con Jesús, el Padre, los ángeles, los serafines, los querubines, y gozarnos permanentemente tributando honra y gloria a tu nombre. Señor, muchos que están escuchando este seminario, pedimos que tú coloques en su corazón y en su mente el deseo por ser líderes que glorifiquen tu nombre. En Cristo Jesús. Amén.